Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer módulo de la primera materia que es psicofisiología. Las sesiones pasadas hablábamos un poquito sobre la historia, cómo se conforma esta parte de la psicofisiología o psicología fisiológica. También hablábamos un poquito del sistema nervioso central y cómo éste actuaba en el cuerpo y establecía una forma de comportamiento en específico, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar sobre el sistema límbico y la emoción. Recordemos que cuando nosotros hablamos de emoción, cuando empezamos a hablar sobre estos temas, usualmente lo asociamos a un proceso psicológico y nunca nos vamos por un proceso biológico, un proceso donde estamos desarrollándonos fisiológicamente, ¿no? Decimos, asociamos la tristeza es como algo que pasa algo simplemente por un suceso triste. Y no es así. Tiene que ver con una reacción biológica de nuestro cuerpo. Y el sistema límbico es el encargado de todo ello. Por eso es tan necesario que ustedes lo conozcan. En este apartado, ustedes tienen que checar sus diapositivas, tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque es necesario que nos estemos en esa constante actualización, tanto dentro de sus módulos como fuera de. Recuerden que como toda carrera, nosotros empezamos como escalonados. El primer cuatrimestre fue un cuatrimestre donde estamos viendo las bases de nuestra carrera, pero a partir de ahí nosotros tenemos que comprometernos cada día un poquito más porque vamos desarrollando diferentes habilidades como profesionales, como psicólogos, estudiantes que próximamente pues, serán licenciados en psicología, ¿no? ¿Qué es el sistema límbico? Es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. ¿Qué es lo que pasa? Acorde a lo que yo siento, esa situación emocional, es cómo va a actuar mi cuerpo, va a haber una respuesta fisiológica. Por ejemplo, hace, no sé, una hora, 2 horas atrás veía una película, ¿no? Y de repente empezaba como que el clímax de la película, ¿no? Y decía, ay, sí, 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 sí. Y empezaba toda esa parte de la exaltación. ¿Por qué? Porque es una respuesta fisiológica ante una emoción. Cuando hay una película triste, por ejemplo, hay quien llora, hay quien se pone triste y llora. Se dice, va, es una sola película, sí, pero está provocando que en tu cuerpo pase algo. ¿Por qué? Porque va de la mano el sistema límbico y la emoción, ¿no? Está relacionado con la memoria, la atención, los instintos sexuales y emocionales, por ejemplo, el placer, el miedo, la agresividad, personalidad y la conducta, ¿no? El sistema límbico no solamente va a producir esas hormonas en específico en las emociones, sino esas hormonas necesarias para el desarrollo y el comportamiento humano. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, personalidades depresivas, personalidades ansiosas o lo que nosotros conocemos en psicología como trastornos de la personalidad, ¿no? Que puede ser un esquizoparanoide, puede ser trastorno de la personalidad múltiple, trastorno borderline o de la personalidad límite, etcétera, 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 ¿no? Y aquí en la diapositiva ustedes pueden encontrar el sistema límbico, que es una cavidad del cerebro. Cuando ustedes hagan esa práctica de la disección de un cerebro, se darán cuenta que cuando hacemos la disección entre los dos hemisferios, va a haber como una abertura, como una caverna, y esa caverna va a estar situado todo el sistema límbico, ¿no? En este sistema límbico se establecerá el cuerpo calloso, la área central, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y el mesencéfalo. ¿A qué voy con todo esto? Todas las emociones vienen de aquí. Por ejemplo, el amor. Nosotros no amamos con el corazón como se creía antes.
Incluso la figura del corazón no es como la pintan, ¿no? El corazón no tiene esa típica figura que hacemos así, ¿no? Esa figura que hacen los coreanos o esta figura que hacen en la parte latinoamericana, ¿no? Esa figura surge en, ¿cómo decirlo? Con una similitud a las posaderas de una mujer. Cuando la mujer se inclina, en la parte de la cadera, de los glúteos, hacen esa forma de corazón y es la forma que se tomó para representar el corazón por muchísimo tiempo, ¿no? Pero el corazón simplemente es un órgano encargado de bombear la sangre a todo el cuerpo, de estar en esa parte del bombeo, ¿no? Realmente donde nosotros producimos todas estas emociones como el amor es en la parte del sistema límbico, tanto con el hipotálamo como el tálamo, ¿no? En este entendimiento, cuando hay una afectación en ciertas conductas, nos tenemos que referir a esa parte del sistema límbico. Este está formado por una serie de estructuras complejas que se ubican alrededor del tálamo, debajo de la corteza cerebral. Es el responsable principal de la vida afectiva y es partícipe en la formación de la memoria. Es lo que participan en el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y las cuatro áreas relacionadas. Dice que es la responsable de este comportamiento afectivo. ¿A qué vamos con esto? Cuando ustedes tienen una pareja, su cerebro está en un estado de éxtasis. Por eso creen que a los 15, 20 días ya se van a ir a vivir juntos, van a comprar una casa, van a tener un hámster de mascota, etcétera, 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 y hacen muchísimos planes a futuro de pareja. Pero es un estado de éxtasis, es un estado de enamoramiento. El estado de enamoramiento, como lo dice su palabra, enamoro y miento, enamoro a través de mentiras. En ese momento somos más ciegos que nada, ¿no? ¿Qué pasa con ese estado? Pues es producido por una estimulación del sistema límbico, cosa que nosotros podemos hacer con esto. Este es un chocolate. El chocolate nos permite sentir ese bienestar que nos produce cuando estamos enamorados. Por eso el gran cliché que cuando hay un desamor en las películas, ¿qué es lo que comen? Chocolate, helado, chocolates puros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gran situación es de que muchas veces de esos productos no contienen chocolates, sino es sabor chocolate. Como es sabor chocolate, usualmente está hecho a base de químicos, a una cuestión más producida, más sintética y obviamente tiene azúcares en su mayoría. ¿Qué pasa con los azúcares? Estimulan el sistema límbico. Por eso, cuando se les baja, ¿no? La presión, el azúcar, como dicen ciertas abuelitas, toman una coca y empiezan a sentirse bien, sí, porque empieza a estimular el sistema límbico a través de los azúcares que tiene el producto, ¿no? Lo mismo pasa con el chocolate, por eso nos empezamos a sentir mejor. Se recomienda, sí, pero no siempre. Yo recomiendo que siempre que van a comprar un chocolate, que se fijen que sí sea chocolate, no sabor a chocolate, que es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el chocolate tiene grandes beneficios, como lo es el cacao. El cacao por sí solo es un producto amargo. Quien haya tenido la fortuna de probarlo es un producto amargo, pero es algo que da muchos nutrientes y da una sensación de bienestar. Por todo esto, pasa lo mismo con toda esa situación de la cafeína, del azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se denomina droga a toda sustancia que afecta el sistema nervioso central y el sistema límbico. ¿Qué va a pasar con todo ello? Entonces podemos considerar la cafeína, el azúcar, el tabaco, el alcohol como una droga. Sí, es una droga legal en categoría, sí, pero al final a cabo pues está teniendo una afectación en todo este ámbito.
Continuando con toda esta parte, ¿no? Como función del sistema límbico, tenemos la motivación por la preservación del organismo y la especie. El sistema límbico es aquel que nos motiva a hacer algo. Es algo curioso, ¿no? Nosotros creemos que hacemos las cosas nomás porque sí, y no es cierto. Todas nuestras acciones están motivadas por algo. Esta motivación primaria es el conservar la especie. Por eso nosotros conseguimos pareja. ¿Por qué? Porque implícitamente o instintivamente recuerden que nosotros pertenecemos al reino animal y por ende somos animales, animales pensantes o animales que tienen un uso de conciencia mayor. Sí, pero aún así hay instintos animales que conservamos y el instinto de reproducirse es uno de ellos. Por eso tantos dichos, ¿no? En la vida tienes que tener... eh, haber escrito un libro, haber plantado un árbol y haber tenido un hijo, una descendencia, ¿no? Ese instinto de conservar la especie está muy presente en nosotros. Hoy en día, claro que está siendo motivado el no tener hijos, sí, pero es por razones externas y una cuestión social medio peculiar que pues ya no les gusta la responsabilidad que llega a tener toda esta parte de la crianza de un hijo, ¿no? Pero al final a cabo todas nuestras situaciones están motivadas para que nosotros desarrollemos algo, desarrollemos un fin. Es decir, yo tengo hambre, como. Tengo sed, bebo. Tengo sueño, me duermo. No le interesa a tu cuerpo dónde estés. No le interesa si es el momento adecuado. Ve a una misa, ve a algún lugar, una conferencia, pero un día antes desvélate toda la noche sin dormir. ¿Y qué es lo que vas a hacer en esa conferencia, en esa misa, en ese lugar? Cabecear, dormirte. ¿Por qué? Porque el cuerpo te lo va a exigir, no es algo que tú tengas la decisión. No es como el que diga, no, ahorita voy a apagar las ganas de ir al baño y ya cuando llega a mi casa las prendo y ahora sí, ¿no? No, simplemente te va a motivar a que tú hagas todo ello. ¿Va? La integración de la información genética y el ambiente a través del aprendizaje. Nosotros genéticamente ya tenemos una carga enorme de información. ¿Por qué? Porque venimos de dos sujetos. Un cromosoma X y un cromosoma Y, en el caso de los hombres, un cromosoma X y otro cromosoma X en caso de las mujeres. Pero uno es por parte de mamá y la otra es por parte de papá. ¿No? En esa situación, pues tenemos que saber que mucha de esa carga genética, de esa información, nosotros la vamos a desarrollar. Hay quien dice, es que se me facilita tocar la guitarra. Sí, porque pues seguramente alguien en tu familia tocó la guitarra. Un antepasado, un abuelo, tu padre, madre. Sí, porque esa parte va referente a lo genético y del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, recuerden que es el acto de, de retener la información, interpretarla y utilizarla, ¿no? Y en esa función va a integrar las tareas del medio interno y del medio externo. ¿Cómo? Es decir, si a mí hace poco compartí una publicación en mi página personal de psicólogo, decía la primera imagen, una nalgada a tiempo puede ayudar. 3 puntos suspensivos. Dice, puede ayudar a que tú aprendas que los problemas se solucionan con violencia, que tú aprendas que es válido hacerle daño a la persona que amas y así cositas, ¿no? Sí, ese es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque seguramente ya lo viviste en ocasiones pasadas. Y como ya lo viviste en ocasiones pasadas, lo puedes recrear. ¿Por qué? Porque ya lo has aprendido. Las conductas se aprenden. Se pueden modificar, sí, siempre y cuando
se quiera modificarlas. Por eso al psicólogo asistimos de forma voluntaria. Aquella persona que va de forma involuntaria, yo les diría, saben que no es ético, lléveselo a su casa. En cuestión de los niños, en cuestión de los adolescentes. ¿Por qué? Porque no se va a trabajar mucho, porque no están poniendo de su parte. Eso ya también es parte del labor del psicólogo, estructurar las terapias a través de todo eso. Entonces, dando continuidad, ¿no? Dice las partes del sistema límbico. El lóbulo límbico, la circunvolución del cuerpo calloso, la circunvalación subcallosa y el giro hipocampal. ¿Qué es lo que están viendo ahí en la pantalla, en las diapositivas? Ahí ya les están explicando, les están sombreando cuál es la parte del sistema límbico, ¿no? Las formaciones hipocámpicas, hipocampo dorsal correspondiente a indicium grisum o hipocampo vertebral, formando por una asta de Amón, cuerpo franjeado y giro dentrado y subvículo. ¿Va? Estas partes que ustedes están visualizando es meramente informativo. Porque a menos que te vayas a dedicar a eso de lleno, yo sé que muchas veces nos pueden ver enfermeros, nos pueden ver doctores, psiquiatras, que tienen un poquito mayor acercamiento con este vocabulario un poquito más técnico, será de mayor referencia. Pero para nosotros como psicólogos solamente es una parte informativa, una parte donde no te quiebras la cabeza si no te aprendes todas las partes, ¿no? Llegamos con el hipotálamo. El hipotálamo se ubica justo debajo del tálamo, dentro de los dos tractos ópticos y justo encima e íntimamente relacionado con la glándula pituitaria. Es una de las partes más ocupadas del cerebro y está relacionado principalmente con la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Ese control, esa acción que hace nuestro cuerpo para mantener el balance. Por ejemplo, ustedes van a correr, su cuerpo empieza a bombear más sangre, empieza a trabajar toda esta parte de la oxigenación, sí, y empieza a elevar la temperatura. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo para mantener la homeostasis? Sudar. Empieza a sudar. Estamos sudando, ¿por qué? Porque el sudor es un mecanismo para enfriar el cuerpo, no es malo. Salen toxinas, salen diferentes situaciones por el sudor, sí, pero es parte de la homeostasis, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que mantener. Nuestro cuerpo es tan maravilloso que va a mantener el equilibrio por sí solo, solamente cuando se presente en buenas condiciones. Es como un carro. Si el carro está bien, te va a llevar y te va a traer. Pero si le falla algo, pues va a empezar todo ese desajuste, ¿no? Regula y tiene el control último de las funciones del sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Percibe información de varias fuentes. Esta parte del sistema nervioso simpático y parasimpático, lo decíamos la sesión pasada, son aquellos que estimulan o deprimen el sistema. Estimular para que se lleve a cabo una acción o deprimen para que descanse el organismo. Y la información o las fuentes por donde se adquiere la información de todo ello puede ser el nervio vago, información sobre la presión sanguínea y la distensión intestinal. Esto es cuando lleno está el estómago. Esta parte de la presión sanguínea es decir, necesito mayor energía para que mis músculos actúen. Por eso empieza a bombear el corazón más rápido. ¿Por qué? Porque el músculo se tiene que llenar de sangre para que pueda hacer ese esfuerzo. Lo mismo pasa cuando el intestino, la comida pasa por el estómago, empieza todo ese proceso de digestión, empieza el intestino y empezamos a sentir ese retortijón, sí, porque está trabajando para eliminar todos esos desechos que ya no son funcionales para el cuerpo y como los tiene que deshacerse pues a través de la defecación, ¿no? Y en ese proceso pues empiezan los cólicos, empieza todo a empujarse, dice empujar todo lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque es un proceso
de sanación también. El nervio óptico, información sobre la luz, la oscuridad desde la formación reticular del tronco cerebral, información sobre la temperatura de la piel, los ojos, cómo percibimos. Yo hacía el ejercicio el día de la sesión pasada, donde la pupila se dilata, ¿no? Ese acto donde la pupila se dilata o se contrae acorde a la entrada de luz. Esa es una información que yo estoy obteniendo. O la temperatura de la piel. Muchas veces lo que hacen las abuelitas, las mamás. Ay, es que tiene fiebre. Estás muy calientito. Sí, ¿por qué? Porque es un acto reflejo ante una enfermedad. Los virus, las bacterias no soportan las temperaturas muy altas. Es como que se asonzaran o algunos mueren con esas temperaturas y ahora sí el medicamento empieza a hacer su efecto. Por eso no se recomienda quitar siempre la temperatura o la fiebre febrícula, ¿no? Desde las neuronas pocos usuales que forman los ventrículos y información sobre el fluido cerebroespinal, incluyendo las toxinas que inducen al vómito, ¿no? Toda esa parte neuronal que está viajando a todo nuestro cuerpo a través de la médula espinal, que es esa parte de ese liquidito que nos sacan cuando hay una biopsia de médula espinal para saber todo ese contenido genético, todas esas enfermedades que podemos tener. Por eso esas punciones son muy dolorosas y pueden llegar a afectar al cuerpo humano, ¿no? Hay personas que dicen que sienten un dolor inmenso, hay otras que dicen que no les dolió nada, pero extraen cierta parte de la médula espinal para poder analizar. Por eso un trasplante de médula espinal es carísimo. Incluso en ciertas clínicas, tanto nacionales como internacionales, el donar médula espinal es muy bien remunerado. No se recomienda porque al final a cabo estás donando algo que no se puede recuperar tan fácilmente, ¿no? Desde otra parte del sistema límbico, el nervio olfatorio, información que ayuda en la regulación del hambre y la sexualidad. El acto coital no solamente es un acto de penetrar o de ser penetrado, es un acto donde involucras todos los sentidos y uno de ellos es el olfato. ¿Por qué? Porque cuando empiezan toda esta parte de la atracción física, muchas veces es a partir de una cuestión hormonal, ¿no? Hay veces que dices que, ay, no sé por qué me llamas la atención ciertos días del mes. Tal vez es cuando está ovulando y ese aroma lleva feromonas. Esa transpiración lleva feromonas que atraen, pues, como en el reino animal, a la pareja. Entonces, esa parte va a estimular tanto el hambre. Por eso cuando nosotros tenemos gripa, no tenemos hambre. ¿Por qué no olemos bien? No olfateamos bien la comida y no se nos antoja. En cambio, cuando no, vamos pasando por un lugar. Ay, huelo ese pancito recién horneado. Qué rico. Por eso muchas de las tiendas son tiendas en cuestión de restaurantes, panaderías, etcétera, etcétera, etcétera. Son tiendas donde los pasteles, los panes están a plena vista porque la vista estimula y cuando pasan con el olfato es otro estimulante tanto del apetito como de la sexualidad, ¿no? En esta parte son sensores que entregan información acerca del balance iónico y la temperatura de la sangre, que ya lo platicamos. Envía órdenes al organismo de dos formas: por el sistema nervioso autónomo, aquello que no controlamos, lo que confiere el control último de sus funciones; por la glándula pituitaria, con la que está conectado química y biológicamente, ¿no? Sistema nervioso autónomo es aquello que no controlamos, por ejemplo, los riñones, el intestino, el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Y la glándula pituitaria que hablábamos que nos ayuda al crecimiento y este control de la temperatura en la sangre.
El hipocampo. El hipocampo consiste en dos cuernos. Es como una estructura que va en nuestro cerebro y hace esto. Es como un cuerno de chivo, más o menos, ¿no? Pero al revés. Empieza cortito y después se alarga. Que describe una curva que va desde el área del hipocampo hasta la amígdala. Está relacionado con la transformación de lo que encuentra en la mente ahora. Memoria a corto plazo, en lo que recordamos por un largo periodo del tiempo, memoria a largo plazo. En esta parte del hipocampo pues están las memorias, la memoria a corto y largo plazo y el aprendizaje. Una memoria a corto plazo es decir, ¿qué desayunaste hoy? Que muchas veces no sabemos ni nos acordamos que desayunamos, ¿no? Y una memoria a largo plazo es algún recuerdo de tu infancia que puedas evocar sin mayor problema. Esa es memoria a largo plazo. Por eso nosotros cuando aprendemos a escribir ya no se nos olvida. ¿Por qué? Porque es una memoria y es un aprendizaje a largo plazo, ¿no? ¿El aprendizaje tiene que llevar una memoria? Sí. ¿Por qué? Porque si no, no aprenderíamos. Todo lo que nosotros hagamos va a llevar un aprendizaje, es claro. Por eso, adolescente que se quede encerrado, calladito, no cause problemas, sería una cuestión de preocuparse. ¿Por qué? Porque es una etapa donde las hormonas te llevan a descubrir y tienes que descubrir. ¿Por qué? Porque eso se transformará en aprendizaje en la vida futura, ¿no? La información está recogida por el fornix, que la lleva a los cuerpos mamilares. Desde aquí va al núcleo anterior al tálamo, que envía la información hasta la corteza cerebral. Está formada por varias estructuras cerebrales que activan ante estímulos emocionales. ¿Cómo? ¿Yo puedo olvidar por un estímulo emocional? Sí. Hay sucesos muy traumáticos para nosotros que los tenemos que reprimir. No los olvidamos por completo, sino simplemente los reprimimos porque fue muy traumático. O hay enfermedades que te impiden recordar, como lo que pasaba con Dory, ¿no? Ella pues olvidaba cada ciertos segundos, cada ciertos minutos lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando. Tenía un problema dentro del hipocampo. La amígdala cerebral. La amígdala cerebral es una masa con forma de dos almendras chiquititas que se sitúan a ambos lados del tálamo en el extremo inferior del hipocampo. Cuando es estimulada eléctricamente, los animales responden con agresión y cuando es extirpada, los mismos se vuelven dóciles y no vuelven a responder ante estímulos que le habrían causado rabia. También se vuelven indiferentes a estímulos que le habrían causado miedo o expuestas a tipo sexual. ¿Qué pasa? En ciertos experimentos de siglos pasados, lo que se extraía en las lobotomías era la amígdala. A personas totalmente agresivas, sí. Y dejaban de ser agresivas, sí, pero también inhibían el miedo y las respuestas de tipo sexual. Algunas partes del comportamiento incluso, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues sí, ya no eran agresivos, pero era una persona ya no funcional. Los niños, esta parte aún se sigue desarrollando en su cerebro. Por eso los niños no tienen miedo a aventarse. Decir soy Spider-Man. Y se avientan de la mesa. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado completamente. Al pasar los años lo empezamos a desarrollar y ya nos preocupan muchísimas cosas, ¿no? Nos da miedo ciertas respuestas. Cuando hay una cuestión de tipo sexual, también se ve en esta parte expresada, se ve estimulada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con los animales? Pues dejaban de ser agresivos, pero ya tampoco tenían miedo de aventarse del techo, ya no tenían ese deseo sexual, ¿no? Son cosas que dices, bueno, es que son mínimas las estructuras de nuestro cerebro y mira todo lo que produce. Entonces, esa parte tenemos que conocerlas nosotras. En esta parte, las zonas relacionadas son la circunvalación del círculo,
Es la parte de la corteza cerebral que está cerca del sistema límbico. Proporciona una vía desde el tálamo hasta el hipocampo y está asociada con la memoria, olores y dolor. ¿Cómo se siente un pellizco? E incluso si tú te concentras puedes percibir ese pellizco o esos olores. Por ejemplo, vamos caminando en la calle bien felices y de repente tenemos o percibimos un aroma. Y hasta volteamos rápidamente a ver qué está pasando, quién fue. Y no vemos a nadie, pero ese aroma ya estimuló algo. No sabemos qué, pero estimuló algo que te remontó a algún momento en tu vida, ¿vale? El área septral se halla frente al tálamo. Al parecer posee unas neuronas que son centros del orgasmo. Estamos trabajando mucho con el sentir. Una para los hombres y 4 para las mujeres. Por eso el hombre puede tener un orgasmo y es por segundos. Y la mujer es multiorgásmica y pueden durar hasta minutos. ¿Vale? Una gran ventaja de las mujeres. Área tegmental ventral. Está en el tronco cerebral. Consiste en las vías de dopamina, dopaminérgicas, que parecen ser centros del placer. La dopamina. Una persona con depresión, ¿qué le hace falta? Dopamina. ¿Por qué? Porque no hay placer. Entonces la dopamina la tenemos que librar, tenemos que hacer que suba, que se permanezca arriba. Por eso cuando nosotros tenemos ese acto coital, lo llevo mucho con el acto coital porque es una descarga de hormonas enorme y una descarga energética inmensa. Y por ende, cuando uno termina con toda esa parte del coito, de todo ello, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues baja toda esa parte, ¿no? La corteza prefrontal es la parte del lóbulo frontal que se encuentra frente al área motora. Además se relaciona con pensar en el futuro, hacer planes y realizar acciones. Esta también vincula las mismas vías del dopamina en el área tegmentaria ventral, aunque se encuentra fuera del sistema límbico al ser el área evolutivamente reciente. Por eso el ser humano hoy se presenta el estrés como la enfermedad del siglo XXI y la ansiedad, por ende, ¿no? Se presenta una estimulación, una sobreestimulación en la corteza prefrontal. ¿Cuáles son las patologías del sistema límbico? Hay una epilepsia del lóbulo temporal, que es la epilepsia, una descarga constante de energía ante una área específica del cerebro. Esto provoca convulsiones. Por eso es la epilepsia. Este tipo de epilepsia focal más frecuente es en adultos, caracterizada por tener foco epiléptico en algunas zonas de cualquier de los 2 lóbulos temporales del cuerpo. ¿Qué pasa? Muchas veces la epilepsia no se muestra muy aparatosamente con los temblores, ¿no? Muchas veces el sujeto se desconecta y empieza a vibrar el ojo, empieza como que a vibrar ese ojito, ¿vale? Ese es un ataque epiléptico que no es tan visible porque puede durar segundos. Y en ese ataque epiléptico pues hay una variación, un ataque al cerebro donde te va a llevar a que estés en ese estado de relajación. Hay una epilepsia del lóbulo temporal, puede clasificarse en función del área afectada. Epilepsia del lóbulo temporal mesial con esclerosis en el hipocampo, que ya serían términos un poquito más específicos, pero tendrían que entender que la epilepsia es un ataque, un choque eléctrico a nivel neuronal, a nivel cerebro, que va a provocar una afectación. Por eso nosotros tenemos que contar cuánto tiempo dura la epilepsia. Duró 45 segundos, está muy larga, está muy larga. Entonces puede haber una afectación a nivel cerebral. Hay fenómenos motores con detección de conductas, miradas fijas, posturas distorsionadas del brazo contralateral, giro
oculocefálico. Ay, hasta cuesta trabajo decirlo. Que es básicamente que se pongan los ojos en blanco. ¿Por qué? Porque hay un ataque epiléptico, ¿vale? En esa situación, pues hay una cuestión motora donde pues, empiezan las convulsiones, empiezan otras situaciones. También puede haber usualmente cuando hay un ataque epiléptico, los esfínteres se relajan tanto que pues viene el hacerse del baño. Que hay que saber también nosotros como psicólogos trabajar con todas esas personas que tienen o sufren sobre todo ello. La enfermedad del Alzheimer, que es un deterioro cognitivo, es una enfermedad neurodegenerativa porque no va a parar, va a continuar, hasta al menos hasta ahorita no hay la cura para el Alzheimer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que empiezan a cambiar de el tipo de personalidad, a borrar ciertas memorias, hasta el punto que va a haber una incapacidad para resolver problemas sumamente sencillos como a vestirse solo, y en casos mayores pues mueren porque pues, se les olvida cómo respirar. Esa situación, ¿por qué? Porque a nivel cerebral el cerebro se va empezando a alisar, y cuando se empieza a alisar pierde muchísimas situaciones a nivel motor, ¿no? Aquí dice cambios de personalidad, deterioro en la capacidad del movimiento al caminar, dificultad para comunicarse, bajo nivel de energía, pérdida de memoria, cambios de estado de ánimo, problemas de atención y orientación, incapacidad para resolver operaciones aritméticas sencillas. Aquí me gustaría que vieran un video que se llama Más de 75. Más de 70 es una canción, pero busquen la canción completa, que viene un pequeño video y ya después empieza la canción. Habla sobre precisamente esta enfermedad del Alzheimer a niveles de una persona de la cuarta edad. El síndrome de Tourette, que son los sonidos involuntarios, esos sonidos involuntarios que hasta medio tos, que se producen a nivel neuronal, que te están llevando a que tú produzcas todo ello. Hay un video en YouTube. Yo siempre he dicho, YouTube es mi mayor aliado, porque hay tantos videos informativos o tantos ejemplos que podemos encontrar. Búsquelo así, niño con Tourette en escuela. Y están en un concierto, empieza el niño con este síndrome y empieza a hacer los ruidos. Y él lo expresa, dice, es que cada vez que me pongo más ansioso empiezan a estimularse todos esos sonidos. ¿Por qué? Porque sabemos que la ansiedad viene del cerebro, y por ende cuando yo estoy estimulando toda esta parte del sistema límbico, obviamente voy a estimular otras situaciones, que es el síndrome de Tourette. Es un trastorno neuropsiquiátrico heredado con inicio en la infancia, caracterizado por múltiples tics físicos. Es un tic motores y vocales fonéticos o fónicos. Estos TIC característicamente aumentan y disminuyen, se pueden suprimir temporalmente y son precedidos por un impulso premonitorio. El síndrome de Tourette se define como parte de un espectro de trastorno TICs que incluye tics transitorios y crónicos, que toda su vida va a pasar con eso, ¿va? En esa situación, pues hay una anomalía en el sistema límbico, en el funcionamiento cerebral, que te está llevando a que tú tengas todo esto. Afortunadamente, hoy en día tenemos tantos avances en la tecnología, en esta parte de los avances médicos, que se puede identificar todo esto desde el vientre. ¿Son estudios caros? Sí, yo sé que son estudios caros. En lo personal, estoy esperando un bebé. Y los estudios eran pues ahora un perfil prenatal, para ver si no hay una situación mayor de síndrome de Down, una trisomía en el 18, etcétera, 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 etcétera. Afortunadamente todo magnífico, pero es esa situación que son caros los estudios. Ese estudio fueron casi 6,000 pesos. Otro estudio casi 15,000 pesos. Sí, ha avanzado tanto la tecnología
que se puede identificar y todo esto y se puede hacer muchísimas cosas. Hay hasta situaciones ya en un embarazo a través de una implantación de un óvulo, se les llama in vitro, donde pues ya la cuestión genética ya ha sido modificada para que salga con ojos de color, con cierto tono de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hasta se les quitan las enfermedades. En esta parte, ¿qué es lo que puede afectar todo este sistema límbico? La drogadicción. Todas las drogas afectan al sistema nervioso. Y afectando al sistema nervioso se van a afectar todos los sistemas. Sistema nervioso simpático, parasimpático, sistema límbico, sistema autónomo, todo ello. ¿Por qué? Porque estás estimulando o estás suprimiendo todo ese sistema. Hay drogas supresoras, hay drogas estimulantes, hay drogas alucinógenas, que ya lo verán en séptimo, que lleva la materia de drogadicción o drogas, algo así se llama, ¿no? Estados mínimos de conciencia, jaquecas en racimo, la esquizofrenia, ¿no? Son enfermedades o cosas que pueden afectar todo eso. Por eso cuando tenemos unas jaquecas, tenemos migraña, pues está haciendo una afectación a ese nivel, a nivel cerebral. ¿Cómo lo puedes tratar? Con musicoterapia. Apenas una participante, yo doy cursos, diplomados, seminarios, talleres fuera de la universidad. Y teníamos un curso de esto. Va relacionado a la psicología autóctona mexicana, el uso de aromaterapia, el uso de musicoterapia y todo ello. Y de repente una señora nos dice, es que tengo una jaqueca horrible. Le gusta bien, véngase, le regalo una sesión de musicoterapia con instrumentos, ya sea con cuencos tibetanos, con instrumentos prehispánicos, que ayudan a relajar el sistema. Lo relajan y ya se van sin ese dolorcito. Ay, sí, ya no duele, ya no duele. ¿Por qué? Porque estoy estimulando a través de las ondas sonoras el sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, esta fue nuestra tercera sesión. Recuerden que nosotros seguimos trabajando, tienen que checar sus tareas, enviarlas en tiempo y forma. Por favor, va a ser un requisito para que ustedes sigan acreditando todas estas materias y puedan tener su calificación en tiempo y forma. Les agradezco, les deseo un excelente y bendecido día.